Y lo que sí empezó a coger mucha fuerza en los años 90, finales de los 90, o bueno, no, mediados, ¿no? Mediados, sí. Mediados, incluso casi, sí. Fueron el que, Dani. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de dos Squatch Frikis. Hoy con un nuevo episodio de Historia del Manga en España. Hemos parecido dos gemelos, saludándonos qué? iguales. Saludándonos iguales. Y bueno, es muy interesante el tema de hoy porque en los años 70, 80, bueno, más o menos ahí, ¿no? O incluso, no sé si antes, creo que no. ¿Qué ocurría? Pues que había series de animación japonesas que podían tener su versión en manga, que eran un éxito rotundo y que las editoriales pues también querían explotar en la época esa franquicia. Pero claro, ante la imposibilidad de realmente poder editar un manga japonés, o bien porque no se veía rentable o porque no se tenía ni siquiera conocimiento de que existía, ¿qué hacían las editoriales? Pues se centraban en crear su propio manga español. Sí, se lo inventaban sobre la marcha, vaya. Directamente cogían y dicen, esto está teniendo éxito, pues vamos a crear nuestro propio producto editorial. ¿Y a eso cómo le hemos llamado? Mangañol. Bueno, se le suele decir ya, esa Sí. terminología está bastante extendida, mangañol o manga español, pero que en este caso es inventado sobre la marcha, es decir, cogen una franquicia y la transforman según su gusto. Y hoy vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre por qué ocurrió, cómo ocurrió más o menos, y bueno, vamos a destacar algunas series, las Claro. que un poco hemos vivido nosotros. Como siempre sabéis, esta sección es muy vivencial, solo contamos lo que hemos vivido. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, hay algunas que las hemos vivido pero a posteriori. Por ejemplo, el primer caso que vamos a poner, Mazinger Z, que tenemos por aquí uno, que se llama, ¿veis? Mazinger Z, Batalla en el Cielo. Esto está hecho por autores españoles. No se sabe ni siquiera cuál es el autor, porque creo que ni viene. No, se sacó una línea de cómics pues basado en Mazinger Z, que fue muy exitoso. Esta en concreto es del 78, ¿no? Sí, del 78. Y bueno, eran ediciones totalmente caseras. Ya os pondremos imágenes mientras que hablamos, ¿verdad? Para que la tengáis. Pero eran versiones totalmente made in Spain, en la mayoría de los casos, donde pues se adaptaba a la serie de animación, en este caso de Mazinger Z. Vale, tenemos que decir que nosotros en el 78 todavía no habíamos nacido, ¿eh? No. Que somos viejos, pero no tanto. No tanto, yo del 80. Y yo del 81. O sea que no habíamos nacido. Pero es verdad que este álbum pues llegó... ¿Cómo llegó este álbum? Ah, sí, lo encontré en una tienda de segunda... No, aquí en la Alameda hay como un rastro, ¿no? Como Un rastrillo, sí, un mercadillo. rastro, pero... Había. Pero que ya dejó de hacerse hace bastante Sí, tiempo. hace mucho, ya hace un montón de años. Pues allí lo encontré hace mucho tiempo y entonces me lo compré. Y dije, anda, mira, un cómic de Mazinger Z. Y bueno, hay que decir que ya lo veréis por dentro, pero el robot incluso se parece más al de la serie de televisión que el del propio Gonagai. Es verdad, es verdad. Es verdad que el de Gonagai después, conforme fueron pasando los capítulos, ya se iba asemejando más. Pero es que este desde el primer tomo, vamos, lo han clavado. Está bastante bien dibujado, ¿eh? Lo sacó en su momento Editorial Grijalbo. Hace unos cuantos añitos lo reeditaron, yo creo que de Strangi, pero bueno. Y se vio en algunas grandes superficies. Y la verdad es que bueno, este álbum de Mazinger Z es una opción de la época para adaptar la franquicia. Motivos, bueno, hay que entender, esto ya lo dará para un episodio de secretos de la industria del manga en España, pero la realidad es que la contratación de merchandising con respecto a la contratación de licencias de manga no tiene nada que ver. Es decir, una empresa que tiene en propiedad la explotación de un merchandising de una obra, como puede ser Mazinger Z por ejemplo, no tiene nada que ver con el manga de la obra original, que eso lo gestiona la editorial. Entonces, ¿qué ocurre? Que como merchandising sí que pueden recibirse propuestas de adaptaciones en libro, cuento o incluso cómics, la empresa poseedora de esa explotación de merchandising, aunque no pase por la editorial. Y eso fue lo que ocurría en aquella época. No se conocía lo que era el manga, no se negociaba con editoriales, pues que era lo más sencillo. Tú que tienes la franquicia del merchandising, dame lo que voy a sacar un libro de TVO o de cómic o de cuento. Claro. Y bueno, otra que tenemos que también salió más o menos por la época, un poquito más tarde quizás, por lo menos según pone aquí en la edición del copyright, fueron los cómics de La Batalla de los Planetas. Dicho de otro modo es Comando G. Y bueno, aquí tenemos dos cómics de Comando G, que en verdad esto, Dani, recuerdo que me lo trajo mi padre. Mi padre trabajaba en correo. Sí. Y él trabajaba en la sección de paquetes extraviados. Y tenía que destruirlos. Pues recuerdo que hubo un paquete que no destruyó, que fue este. Sí. Estaba yo malo en la cama y me vino mi padre a traerme estos cómics que yo no sabía lo que era porque yo no lo viví. Sí. Porque nosotros nacimos más tarde de la Claro. emisión de esta serie. Y me acuerdo que me lo leí y me interesó bastante, pero claro, no tenía ni idea de lo que era Comando G, ¿no?
Es interesante ver que, bueno, en comparación con los formatos originales, pues aquí a todo se le daba color, ¿no? De hecho, las ediciones que hicieron de Candy Candy en su día también las colorearon. La edición esta de Bruguera la colorearon también, porque es que aquí no se concebía el cómic para niños en blanco y negro, ¿no? Y bueno, en muchos de estos casos el dibujo está bastante bien. Este de la batalla de los planetas de Comando G, la verdad es que el dibujo no está nada mal. Sí, está bastante bien. A raíz del éxito de esa serie hubo multitud de adaptaciones. Podéis encontrar cómics de Candy Candy, de Marco, de la abeja maya, del perro de Flandes. Yo tuve el del perro de Flandes y de la abeja maya. Sí, yo también tuve un tomo de la abeja maya. Era un tomo con un montón de historias. Sí, yo tuve uno. Y del perro de Flandes también tuve, era más finito, pero también. Sí. Y bueno, también de Candy Candy, aunque Bruguera sacó la edición del manga, basado en la obra original, también se editaron versiones propias en varias, además, ediciones. Una un poco más para niños, otras un poquito más creciditos, pero adaptaciones, digamos, también libres. Y ese es el motivo del por qué coexistían, o podían coexistir, en el caso de que hubiera manga, pues las dos obras, ¿no? Porque una cosa es contratar el permiso para explotarlo en forma de cómic y crear tu propia versión, y otra es que lo negocies con la editorial. Y bueno, otras que también hubo en la época que yo esto lo descubrí muchos años más tarde. Yo no sé si esto es de España o de otro país, la verdad. Que por ejemplo era la versión propia de Robotech. Evidentemente es una edición que han hecho, será de Estados Unidos. Sí, ahí lo pone, ¿ves? Guión de Karl Macek, dibujo Svea Stauch. Sí, vamos, yo creo que tiene que ver con... bueno, Carr es el que hizo los recortes y demás de la adaptación. Y la verdad es que fijaos qué curioso que este está peor. El dibujo de este Robotech es más cutre. Sí, es verdad. A pesar de que venga, exactamente, a pesar de que venga de Estados Unidos, mira, que se ve más totalmente. Pego. Y recoge la primera saga, aunque en la portada viene la continuación. Qué cagada, ¿no? Entonces, bueno, también hay adaptaciones que se hicieron en Occidente, aunque no sean de España, y que también pudieron llegar a España, ¿no? Como éxito de una obra, ¿no? Y bueno, ahí sí podemos estar hasta mañana relatando un montón de obras que hay. Pero lo que sí queremos ver es cuál es el punto de inflexión que hizo que separaran estas ediciones de Mangañol y tornaran simplemente en publicarse los mangas si lo hubiera, y si no lo había, nada. Sí, bueno, yo creo que el punto de inflexión fue que ya el manga empezó a ser conocido y había editoriales que se dedicaban profesionalmente a editarlo. Entonces, ¿qué ocurría? Que ya no me entero de nada, sino que ya había un precedente de editoriales licenciando. Entonces ya era como que no se podía hacer ese tipo de cosas, porque Japón se iba a enterar, porque esas editoriales se iban a archivar lógicamente porque estaban pagando unos royalties por unas licencias que tenían en publicación, ¿no? Y también otro motivo muy claro es que, claro, cada vez más las personas reniegan de lo que puede ser una versión propia de un manga. Claro. Y eso también es un hándicap a día de hoy, ¿no? De que hasta qué punto personas jóvenes o niños o chavales de la época, en este caso de esta época, se comprarían una versión libre de una obra exitosa. No, hombre, ya evidentemente no. Ya en el momento que es un producto conocido, que incluso se empieza a especializar, ya evidentemente eso no, y es incluso censurable el sacarlo, ¿no? Evidentemente, porque es una licencia con copyright. Pero os digo una cosa, incluso aunque la editorial madre le diese permiso de licencia, yo creo que probablemente el producto sería rechazado. Sí. Por el simple hecho de no ser japonés. Y ahí, de hecho, queríamos hablar de una versión reciente que se ha sacado de Capitán Harlock. Tenemos aquí Capitán Harlock Memorias de la Arcadia, que es una versión francesa con el permiso del autor, que adapta parte de lo que sería esta saga, ¿no? Desde la visión, pues, un poco más europea, por así decirlo, de la misma, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta obra? Como tiene el beneplácito del autor, digamos, y que ha contribuido en parte a la gestación de la misma, pues a lo mejor hay un poquito de menos rechazo, ¿no? De lo que lo habría si no hubiese sido así. Pero también os digo una cosa, yo pienso que es que también el producto nacional, es decir, no es lo mismo que venga un producto, por ejemplo, en este caso de Francia, a que venga y se licencie y se dibuje y se cree un producto directamente aquí en España. Es como que todo el producto que se genera aquí, la gente tiene la sensación de que tiene menos valor, ¿no? Y es una pena, porque realmente hay muchos artistas con muchísima calidad, ¿no? Pero es como que se menosprecia lo que tenemos cerca, ¿no? Sí, eso siempre ocurre. De hecho, bueno, hay multitud de autores que han hecho versiones de obras de Tezuka, y yo no veo mucho interés generalmente, ¿no? Por verlo, y eso que algunos de ellos, pues bueno, más o menos se van haciendo conocidillos, ¿no? Sí. En el mercado. Y
bueno, ¿qué ocurrió también? Pues que ya el público, digamos que como decimos, fue menospreciando, entre comillas, y se fue dejando de hacer pues adaptaciones de cómic. Hay que decir que algunas son malas, todas no, Hombre, claro. todas no son buenas, ¿vale? Algunas son malísimas. Y lo que sí empezó a coger mucha fuerza en los años 90, finales de los 90, o bueno, no, mediados, ¿no? Mediados, sí. Mediados, incluso casi, sí. ¿Fueron el qué, Dani? Pues bueno, las adaptaciones, las parodias, ¿no? De mangas de éxito, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball, ¿no? Fijaos, tenemos por aquí Dragonfall, que fue una franquicia que realmente pues tuvo muchísima repercusión. Entonces, bueno, la verdad es que durante los años 90 se vendió muchísimo de este manga, ¿no? Esto se pegaba la gente por ello. Sí, Yo me sí, acuerdo sí. de ir al Extra a comprarlo y se agotaba pero volando. Lo ponían en la estantería y la gente lo cogía. Sí. Buah. Era una cosa exagerada, vamos, que la verdad es que tuvo muchísima repercusión. Tanto fue así de que este en verdad fue un producto pensado para hacer cositas puntuales, pero al final empezó a serializarse mes a mes. Sí, en Desde teoría el era un principio, número. en principio hicieron me parece, Número 0. que fue el primero, Sí. que fue de la saga de Cell, pero ya después la idea era dejarlo así o hacer a lo mejor pues otros especiales. Pero no, es que empezó a serializarse desde el principio. ¿Y cuántos números llegó a tener? Un montón, ¿no? Tuvo un montón, y de hecho ahora hay una edición imitando a la Ultimate de Dragon Ball, que está bastante chula, que sí, recopila toda la obra de Dragonfall. Es verdad. Sí. Y bueno, lo digamos distinto que tiene esas parodias es que al final es verdad que estos autores depositan mucho del salero español, por así decirlo. Sí. Y eso también es bonito ver que no necesariamente tienen que emular o imitar un tipo de narrativa concreta, ¿no? Sino que directamente pues lo hacen a su modo. Claro. Y además distorsionan el dibujo a su modo y lo crean esos Sí. súper deformes, ¿no? Totalmente. Bueno, en esta además fueron mutando el estilo, ¿no? Por ejemplo, en este Dragonfall de la saga de Cell tienen un dibujo imitando a Toriyama, pero en plan cabezón, ¿no? Súper deforme. Sin embargo, en la serie regular empezó el autor a tener un estilo propio. Empezó ya a hacerlo a su forma, los personajes más deformados, y no tenían nada que ver con el estilo de Toriyama. Y aún así seguía teniendo su encanto y el humor era bastante divertido, la verdad. Sacaron algunas parodias más. Recuerdo también esa de Caballeros del Zodiaco. Sí, la tenemos por aquí, de hecho. Paladines del horóscopo. Paladines del horóscopo. Paladines del horóscopo. Y la verdad es que sí, que también está divertido. Es un número especial, creo. Sí, fue un especial de la saga del Santuario. Y la verdad es que está bastante divertido. Yo recuerdo incluso que vinieron los autores a hablar en una especie de jornaditas que se hizo en la Universidad de Sevilla, en Bellas Artes. Ah. Y ahí presentaron el cómic este, y bueno, la gente estaba muy interesada, se llenó la sala y le hacían muchísimas preguntas de si iban a hacer sagas nuevas, de si iban a adaptar las películas de Dragon Ball también, ¿no? Y la verdad es que estaba interesante. Las películas dijeron que estaban en miras de poder adaptarlas, pero al final se quedó ahí. Recuerdo que, bueno, hubo años más tarde a lo mejor algún pequeño conflicto a colación de los anteriores están licenciados para poder convertir ese manga, ¿no? O esa adaptación al cómic. En este caso, evidentemente, no tenían la licencia claro. de Shueisha y lo hacían a su libre albedrío, y claro, eso también provocó que lo pudieran lanzar desde una editorial independiente que no publicaba manga. Claro. En el momento que esta editorial hubiese querido publicar manga, pues no se lo iban a licenciar porque evidentemente estaban sacando un material, digamos, sin tener la licencia. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, es interesante y queríamos reseñarlos en esta sección, digamos, que hemos dedicado en este programa del mangañol, ¿no? Porque forma parte de la historia del manga. Recuerdo que tuvieron un éxito increíble y bueno, a día de hoy siguen teniendo éxito las adaptaciones de autores o artistas nacionales que hacen su propia visión. Desde aquí vamos a saludar a Dak, que sigue haciendo desde hace ya décadas adaptaciones libres, que ahora comparte también ahí esos Dales Caña y demás, que además nos parodia mucho a la mascota Line y demás, Sí, ¿no? sí, es verdad. Así que Dak, un saludito Un saludo. desde aquí y sigue así, sigue haciendo tus obras y transmitiendo pues lo que te apetezca. Sí, tu humor, la verdad es que está muy bien. Exactamente. Yo recuerdo que también que en los años 90, a raíz de Dragonfall y todo esto, empezaron a salir mangas, como ya no se podía hacer pues esto, empezaron a salir autores que publicaban sus propios mangas. Pues eso, historias creadas de cero en este caso, ¿no? Eran autores que tenían sus propias obras, aunque es verdad que tenían mucha influencia en el manga de la época, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una que era Yogore, la chica tóxica o algo así se llamaba, que sí, era muy parecida a Alita, ¿no? Pero eran los primeros pasos de una época diferente, ¿no? Si os interesa el tema, pues ya sabéis, apoyarlo o dejárnoslo en comentarios para que lo hablemos en futuros vídeos, porque ahí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y todo eso forma parte totalmente de la historia, de las bases, claro, de estos autores o creadores, ¿no? De cómo se empezaban a crear pues su propio camino, ¿no? Tiene mucho que ver con los fanzines.
Totalmente, totalmente. Así que ya sabéis, apoyarlo para que sepamos que os interesa. Coaching Box. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Vivisteis esta época de primera mano? ¿Cuáles fueron los mangas que llegaron a vuestras manos? Bueno, mangas, ¿no? Entendedme. Adaptaciones. Bueno, ¿y yo qué hago si no lo he vivido? Si yo soy del año 2000, ¿qué hago? Bueno, pero a lo mejor lo has pillado en un mercadillo o algo, ¿no? Ah, eso es verdad. Puede ser que lo tengas, ¿no? Claro. O que hayas oído hablar, ¿no? O cuáles son tus impresiones en función de lo que estamos hablando, ¿no? Eso. ¿Te mola? ¿Te gustaría leer alguno de estos cómics? Pues bueno, todas esas impresiones nos interesan, así que ya sabéis, aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ahí os lanzamos una pregunta, y es eso, saber cómo veis a día de hoy la posibilidad de crear adaptaciones oficiales de anime que no tienen incluso versión manga, como podría ser La Abeja Maya y todo esto, ¿no? Que aunque son coproducciones, Sí, pues pues también también. están, ¿no? Claro. Pues ¿cómo veis ese tema? ¿Lo veis inviable? ¿Lo veis viable? ¿Por qué? Pues estaría bien entrar en un poquillo de debate, de coloquio sobre eso, y Sí. quién sabe si en algún directo pues lo volvemos a retomar. Claro, claro, totalmente. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, os pedimos que si no estáis suscritos, que os suscribáis si os interesa el contenido, lógicamente, y que lo compartáis con todas esas personas que podéis saber que les puede interesar el contenido, ¿vale? Ya sabéis, cuanto más seamos, pues mayor va a ser la comunidad y más divertido porque más opiniones va a haber sobre la mesa. Claro, y menos riesgo hay de que nos cansemos y dejemos de grabar vídeos. Exactamente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y Y recuerda, recuerda, no te comas el coco.